5 y el verso 15. Vamos a estar en pie unos minutos más para leer la palabra de Dios y orar, y luego pues nos sentamos a la mesa a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios el capítulo 5, 15 y el 16, lo decía el hermano ahora, amén. Efesios el capítulo 5, el verso 15 dice: en el nombre de Jesús, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Aprovechando bien el tiempo, dice el verso 16, porque los días son malos. Levante su mano, levante su voz y dígale: Señor, háblanos en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad más que nos das, Señor, de podernos reunir, de podernos congregar. Te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Ahora tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Te pedimos que seas obrando de una manera especial, Señor, en la vida de los que en esta tarde, Señor, se han reunido en este lugar, en la vida, Señor, de los que nos escuchan a través de estos medios de comunicación, y en la vida, Señor Jesús, de cada uno de aquellos, Señor, que también nos están viendo en sus hogares a través, Señor, de la televisión. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y obra de una manera especial en mi vida. Dame palabras de vida eterna, Señor, en esta tarde. Oh, grande es tu nombre, grande es tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Y el tema en esta tarde es: aprovecha bien tu tiempo que Dios te da. Amén. Ese es el tema que vamos a traer en esta tarde. Y vamos a empezar con una pregunta que quiero hacer en esta tarde, para que nos la hagamos pues cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos disponiendo el tiempo que Dios nos da? Amén. Y déjeme decirte algo: el Señor nos da 168 horas a la semana, 24 horas diarias. Eso es lo que el Señor Jesús nos da a nosotros. Si usted multiplica 24 por 7, pues le va a dar 168 horas. Y he traído pues un ejemplo de cómo las podemos, cada uno de nosotros, pues cómo la podemos disponer. Y luego usted pues, de acuerdo a su conciencia, pues ya usted mirará cómo está disponiendo su tiempo. Por ejemplo, si el Señor nos da 24 horas diarias, pues las disponemos de la siguiente manera. Un ejemplo que yo hice: 8 horas para dormir, ¿cierto? Lo que mandan los médicos, 8 horas diarias para dormir. Algunos duermen más, otros duermen menos. Yo necesito 8 horas porque si no duermo bien, voy a levantarme bien ojeroso. 8 horas para dormir, 8 horas para el trabajo. Eso es lo que se trabaja, 8 horas. Otros pues trabajarán algunas horas más. 2 horas para ir al trabajo, uno en la mañana y otra en la tarde, una para regresar y otra para ir al trabajo. 2 horas para arreglarse cuando te levantas, una en la mañana y otra en la tarde cuando llegas del trabajo. ¿Cuántas horas van? 20 horas. Quedan 4. Así que, de acuerdo a tu conciencia, hermano, ¿cómo estamos disponiendo el tiempo que Dios nos ha dado? De acuerdo a este ejemplo, nos quedan 4 horas. Y si a eso le sumamos el internet y le sumamos la televisión, ¿qué es lo que más nos quita a nosotros el tiempo? ¿O qué es lo que más nos consume a nosotros el tiempo libre?
Por ejemplo, si usted y yo todos los días vemos 2 horas de televisión, en el año van a ser 730 horas. O sea, van a ser 30 días y estamos hablando de días de 24 horas. O sea, si usted le dedica al internet o a la televisión 2 horas diarias, usted está viendo 30 días. Imagínese 30 días, 24 horas, usted pegado a una computadora o pegado al internet. Si usted ve 3 horas, está viendo 1095 horas, o sea, serían 45 días de 24 horas cada día. Así que yo creo que esto está en la conciencia de cada uno de nosotros, cómo estamos disponiendo el tiempo que Dios nos ha dado. En el tiempo de el apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras a los efesios, pues en ese tiempo no había internet, tampoco había televisión, pero había otras maneras de distraerse y de perder el tiempo, ¿no? Por eso pues Pablo los está exhortando a la iglesia de Éfeso que con más diligencia atendamos a las cosas que, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si usted y yo observamos, hermano, en el mundo en el cual estamos viviendo, estamos mirando que este mundo va cada día de mal en peor. Eso es lo que estamos mirando cada uno de nosotros. Y por eso es que debemos de aprovechar bien el tiempo. Y qué bueno que en esta tarde cada uno de nosotros pues estamos aprovechando bien el tiempo. Felicite a su hermano, dígale qué bueno que estamos aprovechando bien el tiempo. Estamos en este lugar, amén. Y cuando el pueblo se reúne a alabar a Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, hay liberación. Aquí se siente la bendición. Así que estamos en esta tarde pues aprovechando el tiempo. Para muchas personas, de pronto si llegan a entrar en esta tarde a este lugar, o para muchos familiares que usted invitó en esta tarde, tal vez para ellos esta reunión es una reunión insignificante, pero para nosotros es una reunión que tiene mucho valor. Amén. Es una reunión que tiene un gran valor, y esa es la razón por la cual usted y yo debemos de aprovechar bien el tiempo, cada segundo, cada minuto que el Señor nos dé en esta tarde, en este lugar. Usted y yo debemos de aprovecharlo bien ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Porque aquí es donde aprendemos cada uno de nosotros a conocer a Dios. Aquí es donde sentimos la presencia de Dios. Aquí es donde nos llenamos del poder de Dios. Amén. Aquí es donde compartimos en comunión los unos con los otros. Qué bueno es compartir en comunión. A veces hay hermanos que en toda la semana no lo vemos, y cuando llega ese día domingo, cuando llega ese día de servicio y nos reunimos en este lugar, es un gozo poderle estrechar su mano y decirle: Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Qué bueno que vino a este lugar para que juntos podamos adorar a Dios, para que juntos nos podamos gozar delante de su divina presencia. Amén. Así que, ¿cómo estamos aprovechando ese tiempo que Dios nos da? Ahora, otra pregunta: ¿qué pasa cuando no aprovechamos bien el tiempo? Y vamos a leer ahí en Hechos el capítulo 20, el verso 7. Hechos el capítulo 20, el verso 7. Para que podamos ver y podamos entender qué pasa en nuestra vida, o qué va a pasar cuando no aprovechamos bien el tiempo que Dios nos da.
Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, lo primero que usted y yo podemos ver allí es que Pablo estaba enseñando la palabra de Dios, pero se alargó. O sea que eso no es solamente en este tiempo, pero yo meditando en la palabra de Dios, y lo vamos a ver ahora, se alargó demasiado. Y había un joven sentado en un lugar donde no debía de estar. Estaba en la ventana. Y fuera de eso, estaba desconcentrado. ¿Por qué estaba desconcentrado? Porque estaba sentado en la ventana, en un tercer piso. Al estar sentado en la ventana, pues tenía dos vistas. Vista hacia la calle y vista hacia el recinto donde estaban los hermanos, o donde estaba enseñando el apóstol Pablo. Y fuera de eso, dice la palabra de Dios en el verso 9. Dice que rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Eso es lo que pasa cuando no le prestamos atención a la palabra de Dios. Eso es eso es lo que pasa cuando no prestamos atención al tiempo que Dios nos ha dado, cuando desperdiciamos el tiempo. Pablo estaba enseñando, pero este hombre estaba bien entretenido. Y fuera de eso, se durmió y se cayó de ese tercer piso. Imagínese usted, caerse de un tercer piso. Y fue levantado, dice la palabra de Dios, muerto. Y dice Hechos 20:10, sigue diciendo: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. O sea, allí lo que sucedió fue un milagro. Fue levantado este hombre o este joven. Dice la palabra de Dios que fue levantado muerto. Pero el apóstol Pablo oró por él y nuevamente regresó a la vida este joven. Lo que sucedió allí fue un milagro. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo siguió hablando hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. O sea, esto nos enseña a que debemos de aprovechar bien el tiempo cuando cada uno de nosotros pues nos reunimos a este lugar. Y que el Señor pues nos dé sabiduría a cada uno de nosotros. Y que les dé sabiduría a los padres, hermano, para que le podamos enseñar a nuestros niños, para que le podamos enseñar a nuestros jóvenes, para que cuando lleguemos a este lugar, lleguemos con ese deseo de adorar a Dios, lleguemos con ese deseo de conectarnos con nuestro Dios, no con el deseo de conectarnos al celular o al internet, sino con el deseo de conectarnos con el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, que ellos aprendan y tengan ese deseo de adorar a Dios. Porque a este lugar venimos es a adorar a Dios. A este lugar venimos es a guardar reverencia a nuestro Dios. A este lugar venimos es a oír la voz de Dios. A este lugar venimos es
a cada uno de nosotros, hermanos, a aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Mire, la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 1. Eclesiastés, el capítulo 13, el verso 1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. O sea, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de plantar, hay tiempo de recoger, hay tiempo de jugar, pero también hay un tiempo en el cual adoramos a Dios. Hay un tiempo en el cual adoramos a Dios. Y cuando Dios nos dé ese privilegio de reunirnos, como lo estamos haciendo en esta tarde, pues ese debemos de aprovecharlo al máximo. Ese tiempo debemos de aprovecharlo al máximo. Hermano, hay gente en otros países que no tienen ese privilegio que tenemos usted y yo en esta tarde. Son países gobernados por gobiernos que persiguen al cristiano y no tienen ese privilegio que usted y yo tenemos, y si se reúnen a escondidas. Pero qué bueno que usted y yo aún tenemos ese privilegio maravilloso de podernos reunir y de poder exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Ahora miremos lo que pasa cuando se aprovecha bien el tiempo. En Josué, el capítulo 2, nos habla cuando Josué pues entró a esa tierra prometida que el Señor le dio. Y había una ciudad que Dios ya les había entregado a ellos en sus manos. Y esa ciudad era la ciudad de Jericó. Y Josué envió espías a esa ciudad de Jericó para que reconocieran la tierra y vieran el estado de ánimo de aquella gente de aquel lugar. Y había una mujer llamada Rahab. Esta mujer sabía que la ciudad de Jericó iba a ser entregada o iba a ser destruida por el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel la iba a tomar, porque ella sabía que al pueblo de Israel lo ayudaba el Dios Todopoderoso. Por eso dice en Josué el capítulo 2, el verso 9, que cuando los espías llegaron a esa ciudad de Jericó, ella les dijo, Josué capítulo 2, el verso 9, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella sabía muy bien la historia del pueblo de Israel después de que salió de Egipto. Ella sabía muy bien de que al pueblo de Israel lo ayudaba el Dios Todopoderoso. Y ella sabía que esa ciudad iba a ser destruida por los israelitas. Y por eso en el verso 12 de ese mismo capítulo 2, ella le dice a los espías: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. O sea, ella quería ser librada de esa destrucción. Ella quería escapar
de esa destrucción que venía sobre esa ciudad de Jericó. Y ella le estaba pidiendo a los espías, les estaba pidiendo una señal, porque ella quería ser salva de esa destrucción, ella quería salvar a su familia y ella lo que quería era estar segura. Y dice el verso 18, la respuesta de los espías fue, verso 18 del capítulo 2, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanas y a toda familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. O sea, ella obedeció lo que los espías le habían dicho. Y estaba dispuesta a obedecer. Y dice la Biblia que cuando llegó ese momento, que el Señor entregó a Jericó en las manos del pueblo de Israel, vinieron y destruyeron aquella ciudad, destruyeron hombres, mujeres, niños, camellos, bueyes, ovejas, asnos, o sea, destruyeron completamente todo. Y dice Josué capítulo 6, verso 25, Josué el capítulo 6, el verso 25. Josué el capítulo 6, el verso 25 dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. O sea, este es un buen ejemplo de lo que es aprovechar bien el tiempo. Ella, cuando se dio cuenta que esta ciudad iba a ser destruida, ella aprovechó bien el tiempo cuando se encontró con estos espías, y lo que quería era salvar su vida, lo que quería era salvar su familia, estar segura. Y ella obedeció. Y dice la palabra de Dios que fue salva de esa destrucción. Hermano, como esta mujer, nosotros también sabemos que este mundo va a ser destruido, porque la palabra de Dios lo dice. Y eso lo vamos a mirar en esta tarde a través de la palabra de nuestro Dios. Todo lo que nosotros vemos, las maravillas que usted y yo podemos ver, este cielo que usted y yo podemos observar, todo esto va a ser destruido. Así que usted y yo, hermano, no debemos de estar desperdiciando el tiempo. Es hora de que usted y yo aprendamos del ejemplo de esta mujer, que cuando vio que esta ciudad iba a ser destruida, ella no desperdició el tiempo, sino que buscó refugio, buscó ayuda, buscó estar segura. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 7. Lo dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 7. Dice:
Pero los cielos y la tierra que existen ahora, el apóstol Pedro está hablando en presente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, la palabra de Dios nos habla claramente que este mundo en el cual nosotros vivimos y este cielo el cual todos los días usted y yo observamos, van a ser destruidos. Todo esto pasará y el Señor Jesús también lo afirmó. Y está escrito en la palabra de Dios, San Marcos el capítulo 3, San Marcos el capítulo 13, el verso 31 lo dice. Leámoslo. San Marcos el capítulo 13, el verso 31. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo afirmó el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que podemos mirar por la palabra de Dios claramente, porque no lo está diciendo el hermano Freddy, lo está diciendo la palabra de Dios. Hermano, todo esto que usted y yo vemos, todo esto va a ser destruido. Por eso dice la palabra de Dios que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto va a ser destruido. La Biblia lo dice. Es más, estamos en principio de dolores. Usted que, o al que le gusta leer noticias, o el que le gusta ver noticias, hermano, podemos ver que el mundo en el cual estamos viviendo hoy en día, estamos en un caos completo. El mundo va de mal en peor. Y el Señor Jesús lo dijo: guerras, hambres, terremotos, catástrofes. Y el hombre busca refugio, busca seguridad, el hombre busca paz. Eso es lo que el hombre en el mundo está buscando. Y busca ese refugio, busca esa paz en las entidades se me fue la palabra. Amén. Busca refugio en el gobierno o en las entidades bueno, se me fue, se me olvidó. Amén. Se me trabó la lengua. O busca refugio en la religión. Pero déjeme decirte algo, hermano, qué bueno que usted y yo en esta tarde estamos aprovechando bien el tiempo y nos estamos preparando para ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, porque sabemos, como aquella mujer, que esa ciudad de Jericó iba a ser destruida. Nosotros también sabemos por la palabra de Dios, y el Señor nos lo ha revelado a cada uno de nosotros, que todas estas cosas van a pasar. Todo esto es pasajero. Cielo y tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué bueno es el Señor Jesucristo. En segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 11. Dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 11.
Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Mira, hermano, Dios lo que promete lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió volver por su pueblo, Él volverá. Y si Él y su palabra dice que esto será destruido, es porque esto será destruido. No sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero lo que sabemos es que esto va a ser destruido. Por eso es que usted y yo no debemos de desperdiciar el tiempo. Cada día debemos de prepararnos, cada día debemos de mejorar, cada día debemos de crecer espiritualmente para ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo ese día quiero ser el primero en verlo a Él tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, otra pregunta: ¿cómo aprovechar el tiempo? San Lucas, el capítulo 21, el verso 34. El Señor Jesús pues le da una advertencia a sus discípulos, o le dice la manera de cómo aprovechar bien el tiempo. San Lucas, el capítulo 21, el verso 34. Les dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. O sea, en otras palabras, no se pasen el tiempo pensando en banquetes o en borracheras. Eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y dice el verso 36: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí hay una advertencia que el Señor le está diciendo a los discípulos. Pero también les dice la manera de aprovechar bien el tiempo, que deben de velar, estar despiertos, y que deben de orar, orando en todo tiempo, les dice el Señor. O sea, de pedir para que ese día o para que cuando llegue ese día que el Señor levante su iglesia, usted y yo seamos dignos de estar en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor está advirtiendo a los discípulos, y esa palabra también es para cada uno de nosotros. La Biblia también nos habla de un hombre que sabía
disponer bien el tiempo, o que sabía disponer bien el tiempo, y ese hombre pues era Daniel. La Biblia dice que oraba a Dios 3 veces al día. Y fue un hombre bendecido por Dios. ¿Por qué fue bendecido por Dios? Porque era un hombre que buscaba a Dios. Y su palabra lo dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hermanos, si queremos ser bendecidos por Dios, si queremos que ese día que el Señor tenga destinado levantar este pueblo y que seamos dignos de entrar a la presencia de Dios, tenemos que volver al altar de la oración. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, porque a veces queremos ser bendecidos, pero no buscamos a Dios. Y el Señor dijo: orando en todo tiempo. Velad y orando en todo tiempo. Amén. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 13. Allí también podemos encontrar un ejemplo del apóstol Pablo, el cual pues aconseja a Timoteo de cómo aprovechar bien el tiempo. Y dice Primera de Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate, o sea, en otras palabras, dedica tiempo. ¿A qué debe dedicar tiempo o a qué debe dedicarse? Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición del hermano del presbiterio. Ocúpate, dedica tiempo en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es un consejo que el apóstol Pablo pues le está dando a Timoteo. Ocúpate, dedica tiempo a la lectura. ¿A la lectura de qué? A la lectura de la palabra de Dios. También le dice: exhorta, o en la exhortación, o sea, en animar a otros, en animar a aquellos hermanos que de pronto están desanimados, en la enseñanza, porque también debemos de enseñarle a otros que no conocen de Dios, a otros que no tienen conocimiento. También le dice: no descuides el don que hay en ti, no descuides lo que Dios te ha dado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no descuidar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Compórtate como es debido. Porque el cristiano tiene que ser diferente a los demás. Y debemos de comportarnos diferentes a la gente del mundo. Entonces eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: compórtate como es debido. Y en este tiempo esa palabra también es para cada uno de nosotros. Debemos comportarnos como hijos de Dios, como es debido. Y también le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñas. La Biblia dice que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos oído testificamos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que enseñar. Eso es lo que tenemos que predicar, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que ten cuidado de lo que enseñas. Y termina diciéndole: haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Amén. Así que esa es una manera de la que Pablo le está diciendo a Timoteo de cómo debemos cada uno de nosotros de aprovechar bien el tiempo. El apóstol Pablo pues lo está diciendo a Timoteo, pero esta palabra también es para cada uno de nosotros. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado. El amor de muchos se enfriará. Si usted y yo miramos a nuestro alrededor, hoy podemos ver a muchos que se congregaban con nosotros y ya no están con nosotros. Ya no están con nosotros. Pero qué bueno que usted y yo todavía seguimos firmes. Qué bueno que usted y yo todavía estamos aprovechando el tiempo y nos estamos preparando para ese encuentro personal con nuestro Dios. Sabemos que todas estas cosas van a ser destruidas. Sabemos que cielo y tierra pasarán. Así que lo que usted y yo debemos de hacer es esforzarnos cada día. Cada día usted y yo lo que debemos de hacer es hacer la voluntad de Dios. Ahora nuestro hermano cantaba una alabanza que ya se acerca ese día. Ya se acerca. No sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero lo que sabemos es que Él vendrá. Y si queremos irnos con Él a reinar por toda la eternidad, hermano, tenemos que obedecer la voz de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo. En Efesios el capítulo 5, el verso 18. Efesios el capítulo 5, el verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la palabra del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, pero que también es para cada uno de nosotros. Él también dijo otras palabras: todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay muchos que dicen: ¿y qué de malo tiene el vino? ¿Qué de malo tiene el licor? Tú puedes emborracharte con vino. Todo me es lícito. Pero el vino te llevará a la perdición. Proverbios el capítulo 23, el verso 29, lo dice. Y quiero que lo leamos. Proverbios el capítulo 23, el verso 29. Quiero que abra su Biblia y vamos a leer Proverbios 23, 29. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? O sea, hay una cantidad de preguntas ahí que no son muy agradables. Y dice el verso 30: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.
El vino te lleva a la perdición, pero el Espíritu Santo te lleva a la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay problemas, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire que los dos gobiernan al ser humano. El vino lo conduce a la muerte, a la perdición. Pero el Espíritu Santo, si nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, si nos dejamos llenar del poder de Dios, hermano, vamos a obtener la vida eterna. Y qué bueno que en esta tarde hubieran hombres y mujeres, jóvenes, niños valientes, que nos dispusiéramos en esta tarde a llenarnos del poder de Dios. Que nos dispusiéramos en esta tarde y abriéramos nuestro corazón y abriéramos nuestra vida al Señor, para que en esta tarde pudiéramos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Amén. Que podamos decir como ese hombre Jacob, cuando tuvo esa lucha con aquel varón, y aquel varón le decía que lo dejara ir, pero él le dijo: yo no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Yo no te voy a dejar ir hasta que yo no reciba esa bendición. Y qué bueno que en esta tarde hubieran hombres, mujeres, jóvenes y niños, o también amigos en esta tarde, que pudiéramos decir también como este hombre: yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú no me bendigas. Yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú no me sanes. Yo no me voy a ir de este lugar hasta que no reciba la salvación, hasta que no esté seguro de esta salvación, porque he entendido en esta tarde que todo lo que lo vemos con estos ojos, el mundo, el cielo, todo esto va a ser destruido. Yo no me voy de este lugar hasta que no sea liberado. Qué bueno que en esta tarde hubieran hombres como Eliseo, como este hombre que cuando Elías le dijo: pide lo que quieres que haga por ti. Y él, ¿qué fue lo que pidió? Una doble porción de su espíritu. Eso es lo que él pidió. Una doble porción de su espíritu. Qué bueno que en esta tarde hubieran hombres y mujeres como aquellos 120 que esperaban esa promesa del Señor Jesús. Cuando el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén y fueran llenos del poder de lo alto, el Señor se los prometió: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron a esa voz y se quedaron allí en Jerusalén. Y dice la Biblia que estaban unánimes y estaban juntos esperando esa promesa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Fueron llenos del poder de lo alto. Fueron llenos del poder de lo alto. Hermano, no es tiempo de andar perdiendo el tiempo. No es tiempo de andar durmiendo como aquel hombre que por estar allí desperdiciando su tiempo se durmió allí en la ventana y cayó de ese tercer piso. No es tiempo de andar durmiendo espiritualmente. Es el tiempo de despertar, es el tiempo de velar, es el tiempo de buscar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de llenarnos del poder de su Espíritu Santo, para que con la ayuda de Dios y con la fuerza de Dios podamos seguir marchando, podamos seguir caminando. Porque no es con nuestras fuerzas,
no es con nuestras habilidades, es con el poder de su Santo Espíritu que usted y yo vamos a vencer, que usted y yo vamos a seguir adelante. Vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que Él sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Y si hay alguien en esta tarde que necesite de Dios, déjeme decir